Somos hijos de campesinos. Desde niños hemos sembrado principalmente maíz, frijol. Mis vacaciones de la escuela eran sol y tierra. Entonces coincide la época de descanso de las escuelas con los periodos de siembra en el campo. En algún momento de nuestra vida salimos de nuestra comunidad, emprendemos otras cosas porque la cultura lo que nos marca y lo que dicen las personas es que es pobre, no te deja una vida digna y bueno, y salimos con los ánimos de jóvenes de intentar algo distinto y mejorar y tener una vida mejor. Pero en ese ínter y sin dejar de seguir sembrando, nos vamos dando cuenta que tal vez no es tan mejor la vida que buscamos, sino que ya la teníamos. Cuando aquí se formaba una familia nueva, los papás les daban su semilla. Les daban maíz, les daban su frijol, que era una base alimenticia para que ellos pudieran vivir y hacerse y tener comida. En algún momento las grandes empresas creo que hicieron que se perdiera ese manejo agroecológico. Le dijeron al campesino, tu semilla no es buena, cómprame esta semilla y esa sí es la buena. Ah, pero mira, para que te funcione muy bien esa semilla también te vendo este fertilizante, cómpralo. Ah, pero aparte quieres controlar la hierba y no trabajar tanto, te vendo este herbicida. Ah, pero ahora quieres cosechar y trabajar menos, te vendo esta maquinaria. Y ahora quieres almacenarlo, para que no se te eche a perder, te vendo este veneno para que lo conserve. Las semillas no tienen dueño. Nosotros debemos de tener nuestras propias semillas y no depender de alguien que nos las va a vender y que va a venir a decir yo soy dueño y tú no la puedes volver a sembrar. Porque las semillas han sido libres y deben seguir siendo libres. Aquí más bien se fue perdiendo mucho ese manejo ecológico y lo que hemos creo que hecho es recuperar ese manejo que ya hacían nuestros abuelos y nuestros antepasados. Porque amábamos nuestra tierra, amábamos nuestro maíz, amábamos nuestro frijol y entonces nos damos cuenta que estábamos haciendo algo mal y que estábamos degradando y lastimando lo que amábamos. Y entonces dijimos, no, esto tenemos que cambiarlo. Tenemos que regresar a la tierra, regresar al campo, pero también mostrar que se puede tener una vida digna en el campo. Y además, siendo productores de algo tan sencillo, pero tan importante en México como es el maíz y el frijol. Ahora hemos sido productores de tiempo completo, vivimos absolutamente lo que producimos. Y además lo quiere comercializar y lo comercializa aquí en la comunidad. No lo quiere comercializar afuera, porque mi comunidad tiene que comer algo bueno. No solamente las personas de la ciudad que tienen muchos recursos para pagar un producto. Mi nombre es Abel Rodríguez Rivera, soy originario de Tepetlixpa, Estado de México. Y somos miembros de una cooperativa que se llama Casa Tlalmamatla SCDRL. Mi esposa, ¿cómo es? ¿Cómo lo escribiría yo? Es el alma del proyecto, es el corazón del proyecto. Es innovadora, no existiría el proyecto sin ella. Escuchar decir que detrás de un hombre existe una mujer, no, aquí está al frente, ¿no? Porque si no existiera ella, esto no funcionaría. Mi nombre es Emma Villanueva Buendía, tengo 50 años y vivo en Tepetlixpa, Estado de México. Pues soy productora de maíz, frijol y transformo todo lo que producimos. Cuando vamos y ponemos la semilla, estamos depositando una fe y una esperanza. No podemos pensar en cuánto dinero voy a cosechar, pero sí en cómo lo voy a saborear. Estas recetas se aprenden de palabra a oído, es decir, cuando tú vives en la comunidad, tu mamá, tus abuelos, toda la comunidad cocina o trabaja o lo hace de esa manera, entonces
Lo aprendes así, ¿no? De vista o de voz a oído. Estudié enfermería, soy enfermera y yo trabajaba ahí y venía así, toda blanca, pantalón, zapatos y toda blanquita y llegaba y yo veía a mi mamá o la encontraba haciendo tamales o tlacoyos con el fuego y la humadera y yo decía, ay, mi mamá, ¿por qué se complica la vida? Y bueno, ahora quien se complica la vida soy yo, porque soy yo la que hace mis tamales, hace tlacoyos y demás tortillas. Mi mamá ahora tiene 89 años y pues sí he vivido al lado de ella, he aprendido, creo que soy parte de lo que ella es y me gusta sentirme parte de ella. Para mí hasta ahorita lo más valioso que ha sido Slow Food es la visión que nos ha dado. Nos dio la oportunidad de conocer más productores pequeños, grandes, de Europa, de Italia en particular, y nos sentimos identificados con alguno de ellos, de una visión en conjunto. Entonces pensamos, no existen las fronteras es algo estúpido del ser humano, porque al final de cuentas vivimos del otro lado del mar y compartimos ideas, personas que nunca nos habíamos visto. Lo importante aquí es mostrar un modelo de que es posible quitar ese estereotipo de que el campesino pequeño vive mal. Con proyectos pequeños, con cosas sencillas, se puede hacer un proyecto exitoso, pero simplemente cambiando un enfoque. Sure.